Buenas noches a los participantes que se encuentran conectados en la capacitación de hoy de monitoreo integral de calidad del agua, segunda clase. A los participantes le vamos a recordar que pueden dejar sus consultas en la sección de comentarios para que sean resueltas al finalizar la capacitación. También recordamos a todos los participantes que aún pueden acceder al material y el certificado del curso de hoy y de las dos clases. Solo tienen que escribir al número que a continuación voy a dejar en el chat para que puedan comunicarse directamente con mi compañero y obtener estos documentos. Nuestro ponente de hoy es el ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. También es docente universitario. A continuación, voy a dar el pase al ingeniero Morán para que pueda comenzar con el curso. Ingeniero Morán, ya puede comenzar. Ok, bien, muchísimas gracias. Voy a dar la bienvenida. Entonces vamos a dar inicio, ¿no?, a este curso, y en tal sentido, pues, para lo cual nos van a apoyar con la presentación, así es, el módulo 2, que es el análisis de la calidad del agua, ¿no? Bien, en el curso anterior, nosotros llegamos a ver, pues, ¿no?, el proceso del ciclo de la calidad del agua, ¿no?, el ciclo hidrológico, cómo esto se ha ido manejando, pues, ¿no?, el tema del manejo de las cuencas hidrográficas. Hemos visto también, pues, el proceso de la contaminación, ¿no?, del agua, ¿no? Sobre esos indicadores, ¿no?, sobre estos conceptos generales, es que nosotros hemos podido llevar a cabo esta primera parte, ¿no? Y en el cual nos hemos caracterizado, pues, ¿no?, para poder realizar, ¿no?, el monitoreo. Para lo cual también hemos visto, pues, ¿no?, los factores que vienen afectando a la calidad del agua, ¿no?, de los distintos tipos de usos, ¿no? Y ustedes recordarán ahí, pues, ¿no?, cuando hemos hablado, ¿no?, sobre el uso doméstico, cuando hemos hablado, pues, del uso industrial, ¿no?, de estos vertidos que se hacen, ¿no?, sobre la minería, ¿no? Hemos hablado, pues, también del proceso de la deforestación, ¿no? Y sobre ello, pues, la normativa, ¿no?, los criterios de la calidad, ¿no?, por usos que se ha venido llevando a cabo, ¿no?, tanto de las aguas subterráneas, agrícolas, pecuarios, recreativos, ¿no?, turísticos, ¿no?, o estéticos, o de transportes, aguas industriales, todos ellos los hemos explicado cómo se determina, y asimismo también, pues, en el proceso de su descarga, ¿no? Entonces, en este marco, ¿no?, vimos ese proceso, ¿no?, de cómo se lleva a cabo, ¿no?, los usos que hay que tener en cuenta, ¿no?, para la normativa, ¿no?, del monitoreo, ¿no? Y finalmente llegamos a ver el protocolo nacional que establece la Autoridad Nacional del Agua para el monitoreo de la calidad de recursos hídricos superficiales, ¿no? Entonces, como ustedes ya comprenderán, y vamos más o menos a repetir, ¿no?, un poco es el tema del uso superficial y también el uso subterráneo que nosotros tenemos, ¿no?, dentro del proceso del consumo, ¿no? Y sobre esa base, pues, se establecen para las distintas actividades, ¿no? Y luego, con todo ello, también, ¿no?, la Autoridad Nacional del Agua ha establecido una clasificación del cuerpo de agua marino costero, ¿no?, en el cual se establece, ¿no?, cuál es su utilización, ¿no?, de acuerdo a los usos públicos o privados, ¿no?, que se dan dentro de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, entonces, en ese marco llegamos, pues, a ver todo este proceso, ¿no? Ahora, lo que corresponde, ¿no?, en este segundo módulo es
en base a todos esos conceptos, esas normas, ¿no? Y la autoridad encargada, ¿no? Sobre este proceso, ahora corresponde, pues, ver el análisis sobre la calidad del agua, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en la siguiente lámina, pues, nosotros cuando hablamos de los análisis sobre la calidad del agua, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Ahí, por ejemplo, dos conceptos claves, ¿no? Y que también se establecían dentro de las normas, ¿no? De los protocolos, ¿no? Respecto al tema de el ECA y al tema de los LMP, ¿no? ¿Qué son los ECAs, no? En los ECAs, pues lo que se establece es el nivel de concentración, ¿no? De las sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, ¿no? En este caso, en el cuerpo del agua. Pero estos también, estos estándares de calidad, ¿no? También, ¿no? Se ve, ¿no? En su condición en el aire, en el suelo, ¿no? Y una condición, digamos, en el cuerpo. Entonces, pero en este caso nosotros vamos a establecer, ¿no? Respecto al tema de el agua, ¿no? Entonces, ahí nosotros pues tenemos que ver desde el proceso del cuerpo receptor, ¿no? Y también pues cómo se establece, ¿no? Cómo se establece los efluentes, ¿no? Porque es muy importante ver el proceso de descarga, ¿no? No solamente es cómo va llegando, en qué condiciones, sino lo más importante es cómo esto se va a descargar, ¿no? Y ahí, pues justamente en ese proceso de descarga es donde nosotros hemos encontrado pues muchas observaciones al respecto, ¿no? Y en esa parte, ¿no? Lo que vamos a ver pues es los límites máximos permisibles, ¿no? Estos límites máximos permisibles que se miden justamente en el efluente, ¿no? La parte final, ¿no? De este proceso, ¿no? Y ahí pues se tiene que medir la concentración o grado de elementos, sustancias, parámetros físicos, químicos y biológicos que caracteriza a un efluente o una emisión. Creo que la imagen representa, ¿no? Justamente lo que estamos explicando, ¿no? Que en el caso de los límites máximos permisibles, ¿no? Es lo que el efluente de cualquiera de las actividades, ¿no? Que ya que hemos visto, cualquiera de ellas va a compararse y medirse de acuerdo a los efluentes, ¿no? Y esto se va dando en los límites máximos permisibles, ¿no? Y entonces aquí, ¿no? Como ustedes ya se les ha explicado, aquí se va a ver, pues, ¿no? Las sustancias y parámetros, tanto físicos, químicos y biológicos, ¿no? Que estos van a caracterizar a una emisión, ¿no? que se realiza, ¿no? Y sobre esta base, pues, cuando esto se excede, estos límites máximos permisibles, ¿no? Es importante investigar cuál es la causa, ¿no? Y los daños que se van a establecer. Y sobre todo cuando hablamos de los daños, pues uno de los aspectos que se, que se, que se visibiliza, ¿no? Es el proceso de la salud y el bienestar humano, ¿no? Entonces, ahí pues cuando se empiezan a tener este tipo de problemas, ¿no? Justamente es donde se va a tener que reforzar estas mediciones, ¿no? Entonces, ahí nosotros pues tenemos que establecer de acuerdo al protocolo, de acuerdo a los requerimientos, ¿no? La prioridad, la urgencia, de acuerdo a ello pues se va a hacer el monitoreo, ¿no? La siguiente, por favor. Eh, bien, entonces cuando hablamos del análisis del agua, ¿no? Aquí en esta imagen, ¿no? Lo vamos a representar mejor, ¿no? Sobre todo, pues, que el estándar de la calidad ambiental para el agua, en este caso los ECAs, ¿no?
es, como ustedes bien han leído, es en el cuerpo receptor, ¿cierto? El cuerpo receptor, ahí se mide los ECAs, ¿no? Y los LMP, los límites máximos permisibles, se miden justo en el proceso donde que hace la efluencia, ¿no? Estos determinados líquidos, ¿no? O determinadas aguas, ¿no? Como ustedes ya sabrán, hay de distintos tipos de uso. Entonces, eso es importantísimo para lo que viene justo en adelante, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y ahí vamos a la siguiente imagen, ¿no? Vamos a caracterizar justamente lo que dice la norma, ¿no? Que es, en este caso, para los cuerpos receptores, ¿no? Entonces ya ustedes más o menos han interiorizado cuando hablamos de cuerpos receptores, ¿no? Hemos interiorizado pues que va a realizarse en función, ¿no? A los ECAs, ¿no? Estos ECAs aprobados mediante el Decreto Supremo 004 del 2017, ¿no? Del MINAM, en este caso para agua, ¿no? Y se establece pues las 4 categorías, ¿no? Para poder, para poder trabajar, clasificar y asimismo también conservar, ¿no? Y en este aspecto, ¿no? Uno de estas categorías, ¿no? Es el uso poblacional, ¿no? El uso poblacional y recreacional, ¿no? Entonces ahí nosotros sobre esta base, pues ahí vamos a ir viendo subcategorías, ¿no? Que son para aguas superficiales, ¿no? Y las otras que son las aguas también superficiales, pero destinadas para recreación, ¿no? En el caso de la primera subcategoría es para el consumo, ¿no? Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Estará muy bien que yo con el agua potable riegue mis parques? ¿No? Entonces, una pregunta muy importante, muy válida, ¿no? Frente a lo que pueda estar ocurriendo, ¿no? Luego tenemos la categoría 2, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la categoría 2, estamos hablando de los procesos de extracción, de cultivo, ¿no? Y algunas otras actividades marino-costeras, ¿no? Entonces, aquí, en esta categoría, ¿no? Se va a ir midiendo justamente para lo que tiene que ver con el consumo humano, ¿no? Directamente, como es el proceso de los cultivos, ¿no? Cómo es el proceso extractivo, ¿no? Y también con las actividades marino-costeras, ¿no? Entonces, son temas básicamente, ¿no? O sea, si no se respeta, entonces, o no se acata, ¿no? Los LMPs o los ECAs, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a encontrarnos con graves dificultades, ¿no? Y estas dificultades finalmente van a terminar afectando a la salud, ¿no? De la persona, ¿no? Y en la categoría 3, ¿no? Se establece, ¿no? El riego de vegetales y bebida de animales. Entonces, en esta categoría, ¿no? De los estándares de calidad ambiental para el agua, ¿no? Nos va a permitir justamente ver cuál es la calidad, lo que correspondería, ¿no? Si es un agua primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Para poder cumplir con esta categoría, ¿no? Entonces, ahí, dentro del Decreto Supremo 004 del 2017, ¿no? Dentro de sus disposiciones complementarias se van a precisar estos aspectos, ¿no? Y también vamos a ver la categoría número 4, que es el proceso de conservación de un ambiente acuático, ¿no? En este proceso consideramos pues que se establece, se cumple y se ve que no se sobrepoble, ¿no? A una sobrepoblación dentro de determinado espacio territorial, ¿no? Y así como eso, ¿no? La siguiente, por favor, de esas cuatro categorías, ¿no? Lo que nosotros vamos a también mencionar, pues, ¿no? Que
que estos ECAs, ¿no? Aprobados en el 2017, sufrieron pues una modificatoria, ¿no? A través de la resolución 235 del 2019, ¿no? Y en estos estándares, pues, ¿no? Se establecen, ¿no? Las disposiciones complementarias, ¿no? Se establece, pues, los nuevos TUPA, ¿no? Para poder tener, digamos, claro los procesos, los diagramas, ¿no? Para nuestro producto final, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, ahí es donde nosotros, pues, nos vamos deteniendo, nos vamos de repente virtiendo, ¿no? Ciertas experiencias que es importante compartirlas, ¿no? Y ahí, en ese proceso, pues, por ejemplo, frente al tema de la normatividad, ¿no? De los límites máximos permisibles para seguir, ¿no? De fluente por receptor, esto pues se establece en el Viceministerio de Energía, sí, en el Viceministerio de Energía y Minas, ¿no? Se establece en la resolución 011 del 96, ¿no? Los niveles máximos permisibles para efluentes líquidos. Y en esta norma se especifica, ¿no? Efluentes líquidos para las actividades minero-metalúrgicas, ¿no? Entonces, tiene que ver esto pues con todo un proceso de traslado, ¿no? De tal forma que también se cumpla, ¿no? De acuerdo a lo que se les está disponiendo, ¿no? Y eso luego generan pues otro tipo de interpretaciones, ¿no? Entonces, ahí, en este caso de los niveles máximos permisibles para efluentes, ¿no? Es importante precisar, ¿no? ¿Qué parámetros están, digamos, en este proceso, ¿no? Asimismo también, ¿no? El valor, ¿no? De lo que significa entre el hecho de haber desarrollado, ¿no? Y estos valores, ¿no? Nos van a indicar, ¿no? Justamente la calidad, ¿no? De nuestra agua que estamos consumiendo. Y asimismo también, con todos estos datos que hemos ido trabajando, se establece, ¿no? Un valor promedio anual, ¿no? Y hablar pues de un valor promedio anual, ¿no? De esta magnitud, lo que se ve también es que hay mayor que 6 y menor que 9, ¿no? Esto nos va a permitir nosotros caracterizar, ¿no? Esos niveles máximos permisibles, ¿no? Tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Entonces, esto de aquí finalmente puede ser aplicable al proceso de la minería. Desde mi punto de vista, ¿no? Consideramos que sí, ¿no? Sí es posible, ¿no? Ese proceso, ¿no? Entonces, en el caso de la minería, ¿no? Todavía tenemos los LMPs, ¿no? Del año 2010, que se establece, ¿no? El MP para la descarga de efluentes líquidos y de actividades minero-metalúrgicos, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, y ahí, pues, o sea, ya se amplía, pues, este abanico, ¿no? De intervención, ¿no? Y asimismo también lo que eso nos va a permitir a nosotros poder desarrollar, ¿no? Las actividades, las zonas, ¿no? De acuerdo a las condiciones que se van presentando. La siguiente, por favor. Entonces, definitivamente, pues, todos los procesos van cambiando, ¿no? Van teniendo otra dinámica y entonces en base a ello es pues también parte de lo que nosotros vamos a realizar, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos del monitoreo de la calidad del agua, nosotros pues vamos a ir viendo los ríos, los lagos, ¿no? Tal como se establecen en las imágenes. Y sobre esta base, ¿no? Se tiene que hacer un proceso de muestreo. Bien, entonces para poder llevar a cabo o llegar a ese nivel, ¿no? De poder realizar un muestreo, pues esto tiene que cumplir con ciertas características, ¿no? Como es el tema de establecer correctamente, ¿no?
nuestros horarios, ¿no? Que van a ser determinados. Es importante que el lugar donde estemos, ¿no? Es un lugar que sea poco probable, ¿no? De alcanzar, ¿no? Y una muestra compuesta va a ser pues el resultado de un conjunto de submuestras simples en un lugar determinado con distintos tiempos, ¿no? Entonces ahí, sobre esa base, tenemos que empezar a caminar, ¿no? Para poder desarrollar nuestro monitoreo de la calidad del agua, ¿no? Ahora, esto solo se aplica desde el sector público, entonces, no, esto de aquí se va a aplicar, digamos, para todos los niveles, todos los procesos, lo que de una u otra manera nos va a permitir también poder identificar, ¿no? Dónde están, quiénes son, ¿no? Y sobre ello, pues, seguir, ¿no? Con las actividades, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ya cuando empiezas tú a ver varios temas, ya se va a denominar, pues, muestra integrada, ¿no? Lo cual va a permitir, pues, estas muestras, ¿no? Mediante su análisis físico, químico, biológico, a determinar, pues, si estas aguas son eh, para, eh, para este proceso, ¿no? Para este uso, ¿no? Y en este caso, ¿no? Pues nosotros para poder hacer el monitoreo tenemos que cumplir con una serie de características, ¿no? Y una de ellas es el proceso de la ubicación, ¿no? De los puntos de monitoreo, ¿no? Y ahí, pues, nosotros tenemos que, para la ubicación, tenemos, pues, que ver el proceso, ¿no? Horario, ¿no? En qué momentos vamos a recolectar mayor cantidad, en qué momento no, ¿no? Tenemos un monto global, ¿no? Y sobre ese monto global es donde se van estableciendo los demás procesos, ¿no? Entonces, por eso justamente viene el tema de la identificación del lugar de los hechos, ¿no? Y sobre ello también, ¿no? Lo que viene a ser la vigilancia de la calidad del agua. En este proceso sí es importante, ¿no? Que haya una vigilancia de la calidad del agua, ¿no? No solamente por las cosas que se presentan, las eventualidades, sino además también que esto permite eh, recapacitar o permite también potencializar, ¿no? Algunos procesos que va a permitir justamente llevar a cabo una correcta vigilancia, ¿no? Cosa que en la actualidad pues hay mucha deficiencia al respecto, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, como ya hemos determinado nosotros nuestros criterios de puntos de ubicación, ¿no? Ahora, frente a eso, tenemos nosotros que establecer los puntos de monitoreo, ¿no? Y en este proceso tenemos que ver uno de los principales, que es la accesibilidad, ¿no? Para nosotros es clave, ¿no? Que haya una correcta accesibilidad, ¿no? Debido a lo agreste, ¿no? Que que se había dado, digamos, en una determinada zona, ¿no? Porque no estamos citando un caso en especial o puntual, ¿no? Y entonces, sobre ello, pues, también se va a ir viendo, pues, ¿no? Justamente los efluentes, ¿no? Lo que les comentaba en la clase anterior, cuando vemos, pues, de pronto en el río Rima, ¿no? De distintos colores, ¿no? Y no es, pues, un tema solamente de ver cuál es el proceso, sino ahí nos dicen pues lo importante y debido que la ubicación en la fuente, ¿no? De contaminación, ¿no? Entonces, ahí vamos teniendo los distintos tipos de monitoreos y tiene que ver pues primero que sea accesible, que tiene que ver una importancia, ¿no? De su ubicación y de acuerdo a la fuente de contaminación y asimismo pues tiene que haber un compromiso de representatividad, ¿no? Y eso eso de ahí nos va a ayudar para poder mejorar las condiciones, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces,
Para nosotros va a ser muy importante, ¿no? Cómo se encuentran, ¿no? Estos protocolos, ¿no? Cuáles sus fechas de registro, sus datos de campo, ¿no? Si se está trabajando, ¿no? O sea, con todos esos implementos, ¿no? Que nos van a permitir a nosotros de una manera, ¿no? Tener claramente, ¿no? Los formatos etiquetados, ¿no? Sobre todo los que están en vasos de vidrio o platos de vidrio. Entonces, a eso ya tiene que ver justamente con este proceso, ¿no? Y también tiene que ver, pues, con los formatos, ¿no? Que les decía, ¿no? Y que esto, pues, al momento de realizar el monitoreo, se tiene que ir viendo, ¿no? Si esto va a quedar en custodia o se va a establecer un registro de campo, ¿no? Luego de ello, vamos a tener que hacer, ¿no? La toma de la muestra, ¿no? Que es lo que nos debe de interesar mucho más, ¿no? Debido a los procesos, ¿no? Que se tienen que ir aplicando y cada vez, ¿no? Van mejorando estos procesos. Entonces, ahí es muy importante, ¿no? Cómo se tiene que tomar la muestra, qué tipo de recipiente se va a recomendar para usar para la muestra y sobre todo cómo se van a procesar o conservar las muestras de agua en los frascos en función a los parámetros evaluados, ¿no? Ya que va a haber distintas formas, distintos procesos, pero lo que vamos a determinar nosotros es homogeneizar, ¿no? Eh, estas problemáticas, ¿no? Bien, entonces ahí vamos a ver, pues, ¿no? El proceso, ¿no? De cómo una pequeña porción de muestra de agua que en su conjunto van a formar, pues, una muestra compuesta, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver el proceso de la representatividad, ¿no? Si esto realmente es lo que se está buscando, lo que se quiere alcanzar, ¿no? Y eh, y sobre esto, pues, uno de los aspectos importantes que se van a determinar es el proceso de la comunicación, ¿no? Y que en este proceso nos permite, pues, incluso interactuar con las más altas autoridades, ¿no? Con las líneas de mando, ¿no? Entonces, eso ya nosotros más o menos nos establece un panorama sobre qué es lo que vamos a requerir, ¿no? La siguiente, por favor, y para eso también se tiene que establecer el área, ¿no? O cuáles son los puntos o las zonas donde se va a trabajar de manera muy detallada y que eso pues nos sirva para nosotros poder caracterizar nuestra localización de todo el proceso en nuestra área, ¿no? No solo es en el momento o en el espacio que ha ocurrido, sino pues esto también tienden a extenderse, ¿no? Y ahí justamente vamos a tener pues unos parámetros, ¿no? De acuerdo a las muestras, ¿no? Que se han obtenido, ¿no? Y ahí tenemos pues, por ejemplo, dice pues que las muestras preservan, ¿no? Y que esto está ligado a agregar o no un reactivo preservante, ¿no? En este caso de la muestra tomada, ¿no? Y en el caso se va a conservar, ¿no? La asociación, a lo que está asociado a mantener y conservar la temperatura, ¿no? Entonces aquí nosotros pues lo que vamos a ver es que del frasco que está preservado debe considerar los elementos que ayudan a conservar en el cooler, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver, ¿no? Cuántas muestras vamos a hacer la recolección y que si estas pues tienen que mantenerse no solamente dentro de los grandes retos, sino también en todos los procesos, ¿no? Y ahí pues ustedes de acuerdo a la resolución jefatural de la Autoridad Nacional del Agua en el año 2010 y 21, ¿no? Y se establecen pues algunos parámetros, tipos de recipiente, con condiciones de preservación y alimentación, ¿no? Va a ser muy importante este proceso, ¿no? Para tener pues niños más
fuertes y sanos, ¿no? Y pues sobre eso nosotros vamos a ir estableciendo ciertos indicadores. Estos indicadores nos tienen que ayudar pues justamente a absolver todos estos procesos, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí vamos a ver en este proceso de las muestras, ¿no? Cuáles son los parámetros, ¿no? Y aquí vamos a tener, si bien es cierto, vamos a hacer el mismo, ¿no? El mismo recorrido, ¿no? Pero sin embargo es importante tener en claro, ¿no? Cuáles son los parámetros. Y en este caso se tiene que ver con el tema de la calidad, tiene que ver pues con la condición, con la conductividad, ¿no? Asimismo también tiene que ver pues con el oxígeno disuelto, ¿no? Entonces todo ello es lo que inicialmente se va a establecer, ¿no? De los parámetros en función a la turbidez, la calidad del pH, la conductividad, ¿no? También el oxígeno disuelto, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Del inicio, ¿no? Y también vamos a ver pues, los parámetros de DBO, DQO, aceites y grasas sólidas, ¿no? O suspendidas, ¿no? Entre muchas otras de las actividades que se realiza. La siguiente. Aquí vamos a definir, ¿no? Cómo se establece este proceso, ¿no? Y ahí justamente se cumple un papel importante, ¿no? Que nos va a permitir justamente en el 2021 pues sea diferente este proceso, ¿no? Bien, y sobre eso, sobre esos estudios de impacto ambiental, ¿no? Que se establecen en los proyectos actualmente, se tiene pues que garantizar de que en realidad se va a dar pues todo el proceso en este caso, de del monitoreo, ¿no? Que es lo que nosotros nos convoca esta noche, ¿no? Entonces ahí pues vemos ese proceso. También se puede ver pues otros lugares, otros espacios, quizás más hacia el sur o en zonas donde es totalmente libre, ¿no? Alejado. Entonces ahí vamos viendo todo eso. La siguiente, por favor. Bueno, son cosas que uno tiene que ir en el proceso, ¿no? De la conducción, ir viendo, ¿no? De que lo extraño, ¿no? De que no hubiera alguna persona encargada, pero sobre eso son los avances que se va teniendo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahí viene cada uno con su con su leyenda, ¿no? Que tiene que ver con los procesos geodinámicos, geomorfológicos, ¿no? Y cuál es la tendencia del comportamiento, ¿no? La siguiente. Entonces, cuando nosotros hacemos estos monitoreos, tenemos en principio, ¿no? Que revisar el EIA. Y se sobreentiende que este proceso lo han activado justamente para ir viendo estos últimos casos, ¿no? En función a los nombres, edad y convenios. Eso es en cuanto a lo que se tiene, pues, que ir más o menos revisando o también, pues, tomando en consideración todo los aspectos negativos siempre van a tener, pues, una mayor relevancia, ¿no? Sin embargo, pese a ello, no se genera pues un gravísimo problema, sino por el contrario es cuando se encuentran todos, ¿no? Y ahí vamos a ver cuando se quiere pues hacer un detalle, ¿no? Sobre el tema del pH, la tubosidad, ¿no? Diferente proceso en el cual se va viendo en otras propuestas, ¿no? La siguiente, entonces, la siguiente lámina, por favor, y ahí en este proceso nosotros pues vamos a ver, ¿no? Cómo se hace esta custodia, lo que también en otros espacios se les llama, ¿no? A todo este proceso de
mantenimiento, ¿no? Se va denominando, pues, de distintas maneras, ¿no? Y aquí, ¿no? Vamos viendo, pues, el llenado, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? Frente al tema de las personas, ¿no? Que cuentan, ¿no? Y asimismo también se va abriendo se va estableciendo, ¿no? Lo que vendría a ser, ¿no? Las características, lo que vendría a ser, ¿no? Todo este proceso de la cadena de custodia, ¿no? Entonces, de esa manera es como se van desarrollando, ¿no? Estos aspectos de la calidad del agua, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, para nosotros, ¿no? Cuando hemos establecido este proceso del monitoreo, nos basamos, pues, en el caso de los ECAs, ¿no? Nos basamos en función a la 004, ¿no? Del 2017, ¿no? Y en el caso de los LMPs, pues, nos vamos a, digamos, a referir a la 003, ¿no? Del 2010, ¿no? Entonces, en base a esas normas, ¿no? Es como en nuestro país, ¿no? Se va a medir, ¿no? Ya desde los dos puntos que se les ha establecido, ¿no? Entonces, y con ello, para cada una de las actividades, ¿no? Tienen sus diferentes usos, ¿no? Por lo tanto, digamos, un estudio a profundidad que ustedes deberían hacer, una revisión inicial, ¿no? Por lo menos es a estas dos normativas, ¿no? Bueno, entonces ahora pasamos a las preguntas, ¿no? Del caso, si hubieran, ¿no? Para poder absolverlo, ¿no? Para ello damos paso al Grupo Educativo Capacítate Perú. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Voy a recordarles, participantes, que aún pueden acceder al material y al certificado del curso. Solo tienen que escribir al número que a continuación voy a dejar en el chat para que puedan escribirle directamente a mi compañero y obtener mayor información de estos documentos. Entonces vamos a agradecer a todos los participantes por su atención y preferencia. Los esperamos en próximos cursos. Voy a dejar nuestra lista de capacitaciones en el chat para que puedan revisarlo con tranquilidad.